Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hablar de pelos, los pelos del caso Anglés, un asunto que es un poco pesadito, un poco largo, va a ser muy largo, voy a tener que dividir esto en dos o incluso a lo mejor en tres audios, en tres vídeos. Los pelos, como sabréis, pues son muy importantes en el caso de las niñas de Alcácer. También en realidad no tienen ninguna importancia, ¿eh? Las dos cosas, luego lo veremos. Me refiero a los pelos encontrados en los cuerpos de las niñas. En el caso hay muchos cabellos, por ejemplo, en los coches de Ricard y de Anglés, en el Opel Corsa y en el Seat Ronda, se encontraron cientos, literalmente, de pelos. Pero lo que nos interesa son los pelos hallados en las niñas, que son los que nos pueden indicar que en aquel suceso pues han intervenido determinado número de personas que naturalmente luego esos pelos habrá que compararlos con pelos de distintos sospechosos. Para la versión conspiranoica, el último análisis, el análisis final que hará el profesor Carracedo, el último de una larga serie de procesos con todos estos cabellos, pues es el fundamental, porque el profesor Carracedo demostró, sin ningún género de dudas, que en las niñas había pelos, ya veremos si son vellos púbicos o qué son, pero pelos de entre 5 y 7 personas que no eran de Miguel Ricard, de Antonio Anglés, de ninguno de sus hermanos, naturalmente pues no eran de las niñas, y por lo tanto demuestra que allí hay pues un montón, casi un montón de personas que intervinieron en aquel suceso y que no están identificadas. Os voy a poner un audio, esto de entre 5 y 7 personas distintas en los cuerpos de las niñas, esto lo habréis oído muchas veces, pelos de entre 5 y 7 personas. Voy a poneros un audio, ya sabéis, el audio que últimamente vengo poniendo siempre, de Juan Ignacio Blanco, por cierto, descanse en paz, y luego os lo pondré al final para que, bueno, saquéis vuestras propias conclusiones. El análisis del profesor Carracedo, que no es porque lo diga yo, pero en el campo del ADN en España es la máxima autoridad que existe, sin absolutamente ningún género de duda, fue el que en el acto de la vista oral, un acto de la vista oral donde fue el único de todos los participantes que recibió por parte del tribunal un agradecimiento especial por su importantísima colaboración en este caso, lo dijo textualmente: esos vellos púbicos pertenecen como mínimo a 5 personas diferentes y como máximo a 7. Entonces, ¿cómo se entiende que se sigan o que la sentencia hable de 2 o como mucho 3 personas, si tan claro estaba que por diferentes análisis, según nos estás contando, había vellos púbicos de hasta entre 5 y 7 personas? Claro, pero esos resultados se conocen, el famoso informe del profesor Carracedo se conoce 11 días antes de empezar el acto de la vista oral, porque la última amenaza que hizo precisamente el abogado de Blanca Estrella Ruiz es ir al Tribunal Constitucional si no se permitía el análisis de esos famosos vellos púbicos, y es la propia Fiscalía quien la que se ve en un brete y dicta un famoso escrito en el que hay que analizar esos pelos porque el procedimiento se les puede caer de las manos. Entonces esa es la situación. Como eso se descubre prácticamente antes de iniciar la vista oral, evidentemente claro que fue lo que marcó el juicio y de alguna forma marca esa sentencia, donde al final dice clarísimamente en la sentencia que la aparición de esos vellos púbicos de al menos 5 o probablemente 7 inducen claramente la participación de determinadas personas, y para eso ha habido un sumario abierto hasta hace escasos días, aunque todavía está abierto, para que se busque esos otros posibles participantes en los hechos. Entiendo que el profesor Carracedo habla de 5 varones, porque en todo momento estamos hablando de 5 personas en la escena del crimen, las 3 niñas y los 2 presuntos autores, ¿no? Sí, y además de 5 varones distintos que no son, porque a él se le mandan pruebas de contraste que sí había en el ADN, que no son Miguel Ricard, Antonio Anglés, Roberto Anglés y el otro hermano, el pequeño de los Anglés, sí, y Mauricio Anglés.
de quién son esos vellos púbicos. Y no se pudieron contrastar, en este caso, los vellos o una recogida de muestras de todas estas personas que has comentado, incluyendo los famosos protagonistas, ¿no? Como son Anglés y Ricard, para comprobar o para contrastar si esos vellos púbicos correspondían a esas personas que citas. No, sí, el contraste con ellos sí está realizado, es decir, con quien está contrastado es que no pertenecen a Miguel Ricard, no pertenecen a Antonio Anglés, no pertenecen a Roberto Anglés y no pertenecen a Mauricio Anglés. Bueno, vamos allá. Los pelos son muy importantes, por ejemplo, para los cierres de sumario. El sumario del caso de las niñas de Alcácer se intentó cerrar varias veces. De hecho, se cerró, pero siempre fue revocado este cierre, hasta que naturalmente hay una última vez, pero siempre fue revocado por motivo de pelos, por análisis de pelos que no se habían hecho, porque las acusaciones particular o popular piden que se hagan nuevas pruebas. Siempre se están pidiendo nuevas pruebas de nuevos pelos de nuevas personas. En una fecha tan temprana como el 15 de noviembre de 1994, se cerró el sumario por primera vez. Todavía era José Miguel Bort el juez de Alcira. Y en este sumario, en este cierre, un auto, habla textualmente ya del tema de los pelos. Dice: tampoco se aprecia en absoluto ya no la necesidad, sino ni siquiera la conveniencia u oportunidad de requerir a los anteriormente nombrados, luego os digo quiénes son, para que voluntariamente permitan la extracción de nuevas muestras de pelo, y máxime teniendo en cuenta la excesiva duración con que se ha prolongado hasta ahora la presente causa. Así, en cuanto a los citados Roberto Anglés, Luis Rivera, Ramón Antonio Losa y José Miguel Martínez, dicha inutilidad deriva de la absoluta inexistencia en todo el procedimiento del más elemental indicio o apariencia de que cualquiera de ellos hubiese podido tener participación o conexión con los hechos que se instruyen. Fijaos que es el 15 de noviembre de 1994 y el juez Bort ya está diciendo que el proceso está teniendo una excesiva duración. Poco imaginaba que quedan casi 3 años para la apertura o para que se celebre el juicio oral contra Miguel Ricard. En este sentido, claro, ¿por qué están implicados estos señores? Pues todos estos señores son el entorno Anglés, del que luego hablaré. Y una de las acusaciones populares, la asociación Campo Amor, pues dice su procurador, respondiendo a lo que dice el juez Bort: en la instrucción no existen indicios. Sin embargo, hay que recordar que la detención de Miguel Ricard se produjo a raíz de comprobarse que era un sujeto del entorno de Antonio Anglés y no porque se tuviesen datos de su participación. Es más, inicialmente fue descartado. Los antes referidos pertenecen todos a ese entorno, hasta el extremo de que casi puede decirse que vivían en el domicilio de Antonio Anglés. Bueno, pues efectivamente este primer cierre del sumario es revocado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia en enero de 1995, precisamente porque falta por practicarse un análisis de ADN solicitado de los pelos de Joaquín Mauricio Anglés, Ramón Antonio Losa y José Miguel Martínez Cana, pelos que han sido enviados por aquellas fechas al Instituto Nacional de Toxicología. ¿Vale? Esto es un ejemplo simplemente de la importancia que tiene siempre el análisis de los pelos. Va a haber varios cierres de sumario y siempre se va a volver a reabrir en relación con los pelos. Bien, los pelos encontrados en las chicas. Bueno, pues los forenses valencianos encuentran 3 cabellos en la primera autopsia que hacen, 2 que están en el codo izquierdo del cadáver de Toñi, esa parte del cuerpo de Toñi que precisamente es la que está sobresaliendo
por la fosa de la Romana y uno que encuentran en la mano derecha del cadáver de Desiré. Solo 3 cabellos que son enviados al Instituto Nacional de Toxicología. El gran descubridor de pelos en las niñas es el profesor Frontela. Frontela tiene una intervención mucho más importante en el sumario de lo que mucha gente cree. Los forenses valencianos solo intervienen pues, en la autopsia de los cadáveres, en esa primera autopsia y poco más, mientras que el profesor Frontela, que es perito de la acusación particular, que es la integrada por los padres de las chicas, pues interviene profusamente a lo largo de todo el procedimiento. El profesor Frontela encontró, no tanto en la segunda autopsia, sino luego en la investigación más minuciosa que hizo de la ropa de las chicas, nada menos que 66 pelos. Ya sabéis que él se quejó amargamente de que le habían lavado la ropa, de que encima, la ropa de las niñas, que encima la habían metido húmeda en bolsas de plástico, con todos los problemas pues de moho, de hongos que podía causar, la destrucción de pruebas, de manchas de sangre, esperma, etcétera. Pero bueno, en el caso de los pelos parece que fue bastante más afortunado, porque a pesar de todo esto, todavía quedaba la bastante tierra para que el profesor Frontela comente cómo, pues capa a capa de tierra, de barro seco, habían ido quitando pues todas esas capas y habían encontrado diferentes pelos en diferentes zonas de la ropa o de los cuerpos de las niñas. Yo os digo que finalmente va a encontrar 66 cabellos. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 1994, el doctor Frontela mandó al Instituto Nacional de Toxicología nada menos que 35 cabellos. Ya digo que al final van a ser 66. Bien. Los más importantes de todos esos cabellos son 29 pelos que conservan la raíz, conservan bulbo. Y en ellos se puede intentar extraer el llamado ADN celular, que es el ADN que mejor identifica a una persona, el que mejor personaliza a un individuo. Y el Instituto Nacional de Toxicología va a intentar hacer esta pericia, que hubiera sido muy importante para el caso, porque tendríamos ADN celular que luego se podía haber comparado con sangre de cualquiera de los sospechosos o de las propias chicas, pero fracasa. El Instituto Nacional de Toxicología, primer revés importante del caso, no puede extraer suficiente ADN celular de ninguna de esas raíces. Lo dice en un informe del 31 de mayo de 1995. Dice, ofreció resultados negativos en todas las raíces analizadas. Además, esas raíces quedan destruidas, porque para hacer el análisis del ADN, para buscarlo, bueno, pues el pelo se destruye, en este caso la raíz, y no se va a poder utilizar. Por lo tanto, nos hemos quedado sin el ADN celular para el resto del proceso, una pérdida importante. A lo largo de la primavera de 1995, por no ser muy extenso, porque hay un proceso muy largo de Frontela y el Instituto Nacional de Toxicología de mándeme pelos, ahora no le puedo mandar pelos, necesito cabellos, le mando unos pocos, no tengo más, puedo intentar pedir nuevos pelos a los sospechosos, todavía no me han devuelto los pelos de las chicas, en fin, un proceso bastante largo. En abril todavía no le han devuelto aquellos 66 cabellos que él había enviado al Instituto Nacional de Toxicología, pero le envían pelos de las chicas y de los sospechosos, que luego veremos. Decir que el número de pelos de los sospechosos es muy pobre. 2, 3, 4 pelos de cabeza y de pubis, como mucho, de cada uno de los sospechosos. El 16 de julio
del 95, por fin, el Instituto Nacional de Toxicología le devuelve al profesor Frontela 66 portas con los pelos que él les había enviado previamente. Y por cierto, Frontela aprovecha para pedir una provisión de fondos, puesto que dice que todos los gastos que le están ocasionando o que ocasionan todos los análisis que se están haciendo los está pagando él de su bolsillo, todos los productos químicos, etcétera, que necesita, y que necesita una provisión de fondos para seguir con el análisis de los pelos. Y al final le van a ingresar 500.000 pesetas para que pueda seguir con la pericia. Bueno, en julio del 95 dice que va a tardar un par de meses en hacer este análisis de todos estos pelos que tiene en su poder. Al final va a tardar 4 meses y finalmente será el 15 de diciembre, el último día de plazo que le había dado el juzgado, para mandar un informe extensísimo. Eso sí, ocupa de los folios 3.340 al 3.586 del sumario, pues un análisis de los pelos que le han enviado a su laboratorio. Vamos a ver. De estos pelos, el profesor Frontela dice que se pueden intentar hacer 3 tipos de análisis. El primero, el más sencillo, es el llamado análisis morfológico. En el análisis morfológico simplemente se ponen los pelos en un microscopio y se estudian pues ópticamente todas las características que se pueden ver en esos pelos a simple vista, o en este caso a través de un microscopio. Su grosor, su longitud, cómo es la punta, cómo es su estructura, la torsión, cómo es el color ante una luz directa, cómo es el color ante una luz indirecta, en fin, todos los datos físicos que se puedan encontrar en los pelos. Ventajas, pues la ventaja es que esos pelos no van a sufrir ningún daño y pueden o podrán ser utilizados si se considera necesario, al menos pues los más interesantes, se puede utilizar para hacer otro tipo de análisis sin ningún problema. El problema del análisis morfológico, pues que no es en absoluto concluyente. Jamás en un análisis morfológico, comparando un pelo con otro pelo, se va a poder asegurar 100% que ese pelo o esos pelos son de la misma persona. Es simplemente un análisis de apariencia. El segundo análisis que se puede hacer a estos pelos es el análisis de queratinas. Quien mejor explica esto es el profesor Carracedo en el juicio. Dice, bueno, el análisis de queratinas, la queratina de un pelo, es más o menos como encontrar el grupo sanguíneo al que pertenece una muestra de sangre. Sabéis que la sangre pues es tipo A, tipo B, tipo 0. Jamás es tampoco concluyente. 2 gotas de sangre pueden ser del mismo tipo, tipo B, por ejemplo, y no corresponder a la misma persona. Bueno, pues el análisis de queratinas todavía es más impreciso. Resulta que el 80% de la población mundial tiene, o tenemos, no lo sé, en mi caso, digo, el mismo fenotipo, lo que se llama el fenotipo K1. Es decir, puedes tener al 80% de la población mundial pelos de ese 80% de la población mundial y todos tendrán el mismo fenotipo de queratina. Es cierto que del otro 20% hay 3 grupos muy minoritarios y si se diera la casualidad que alguno de los pelos encontrados en las chicas y de alguno de los sospechosos correspondiera a ese grupo del que solo hay un 8, un 10% de personas en el mundo, bueno, pues sería una pista. Pero jamás es plenamente identificativo. No nos va a poder decir jamás que esos pelos son de una persona determinada. Y además, este sí tiene un problema, que es que el análisis de queratinas destruye el cabello. Hay que abrir el cabello para extraer la queratina y esos pelos van a quedar inservibles para nuevos análisis. Por lo tanto, es un análisis que realmente va a resultar muy poco aconsejable. Y el tercer análisis, el análisis que es más importante
de lo que se puede hacer sería el ADN mitocondrial. El ADN celular no se ha podido hacer. El ADN mitocondrial, a estas alturas de 1995, es un análisis que está en mantillas. Está en mantillas en todo el mundo, en España también. Hay algunos lugares donde se está haciendo y el profesor Frontela da por hecho en su informe que en España en ese momento no se puede hacer este tipo de análisis. Él habla, luego en el juicio le darán bastante caña con este tema de si no se había, porque en España ya se empezaban a hacer cosas y ya se empezaba a publicar en las revistas científicas, yo os lo diré cuando llegue al juicio, pero el profesor Frontela todavía no está enterado y él dice que él conoce dos lugares donde se hace este tipo de análisis. Uno es los laboratorios del FBI en Estados Unidos y otro es un laboratorio que está en Gran Bretaña, concretamente en la ciudad de Birmingham. Explica que se ha puesto en contacto con ellos, en el sumario sabemos que es a través de faxes, pidiendo información de cómo funciona esto, qué posibilidades tiene, qué éxito, etcétera, ¿no? Y realmente, pues el profesor Frontela es muy poco partidario de este tipo de análisis. Concretamente, utiliza palabras como que es una técnica limitada, que es todavía novedosa, que no está estandarizada todavía, que aún tiene que desarrollarse, que textualmente, aun siendo efectuada la técnica por los mejores expertos mundiales y con los mayores avances, no es posible predecir si se pueden obtener o no resultados. Además tiene el problema de que la muestra queda agotada, queda destruida. No se va a poder, si tiene éxito o no la extracción del ADN, puede ser, pero luego esa muestra no se va a poder utilizar más. Esa muestra va a quedar destruida. Por lo tanto, el ADN mitocondrial de momento queda apartado. Así que el profesor Frontela lo que va a hacer es el análisis morfológico. Se supone que en teoría va a centrarse en 35 de los cabellos encontrados en las niñas, los 35 que supongo que él encuentra más importantes, más interesantes. A mí me salen 38 cuando miro los pelos, pero bueno, 35-38. ¿Con quién va a comparar esos cabellos? Bueno, pues por supuesto con las tres niñas. Existen pelos de la cabeza y del pubis de Toñi, de Miriam y de Desiree, aunque el profesor Frontela se alarma cuando le dicen que los pelos de las cabezas de las niñas están mezclados o fueron mezclados en un sudario gracias a la impagable labor, todo esto poned comillas por favor, del forense Ross, aquella gran cabeza pensante el día del hallazgo de los cuerpos. Bueno, pues el profesor Frontela dice, bueno, pues sepárenlos, clasifíquenlos y mándenmelos identificándome quién es de la niña 1, 2 y 3. Bueno, pues tiene al final pelos de cabeza y de pubis de las tres niñas y pelos de 4 sospechosos. 4 sospechosos. Primero es un número de sospechosos no excesivamente grande, pero luego cuando descubres quiénes son, pues te quedas un poco sorprendido, ¿no? Por lo menos en mi caso. El primer sospechoso es Miguel Ricard, naturalmente. Hay pelos de cabeza y de pubis de Miguel Ricard y, por supuesto, pues es el sospechoso número 1, no hay problema. El segundo sospechoso es Enrique Anglés. Esto ya es un poco curioso porque Enrique Anglés, que fue imputado, en fin, detenido aquella famosa noche del 27 de enero, pues dejó de estar imputado muy rápidamente, cuando se descubrió pues que tenía problemas mentales, que la documentación de Enrique Anglés y de otros podía estar utilizada por Antonio Anglés para acudir a revisiones médicas, etcétera, pues Enrique Anglés fue rápidamente dejado al margen del caso. Y sin embargo, pues en este caso tenemos pelos de cabeza y pubis para analizar de Enrique Anglés. Bueno,
El tercer sospechoso es Roberto Anglés. Normal, es un hermano Anglés, está metido todo el día en ese ambiente. Podía haber acompañado a Antonio Anglés a Miguel Ricard en aquella famosa noche. Pero el problema es que el profesor Frontela explica cómo son las características de los pelos de cabeza y de pubis de cada una de las personas. Tiene un apartado. Los pelos de la cabeza de Miriam García son así. Los pelos del pubis de Miguel Ricard son así. Cuando llega Roberto Anglés, solo se pone a explicar las características de los pelos de pubis de Roberto Anglés. Por cierto, viendo los envíos del Instituto Nacional de Toxicología, al profesor Frontela le han enviado 2 pelos de pubis de Roberto Anglés y ninguno más. Bueno, pues cuando llega el apartado pelos de cabeza, no existe ninguna referencia de pelos de cabeza de Roberto Anglés. En el envío del Instituto Nacional de Toxicología se dice concretamente cuántos pelos se manda de cada uno de los sospechosos. 3 pelos de Enrique, 3 pelos de pubis de Enrique, 2 pelos de pubis de Roberto, 4 pelos de cabeza de Miguel Ricard. Cuando llega al apartado pelos de cabeza de Roberto Anglés, pone número indeterminado. Yo pensaba que era un olvido del profesor Frontela, quien se había olvidado, es un poco raro, pero se había olvidado de reseñar cuántos pelos de cabeza de Roberto Anglés le habían enviado. Bueno, pues la sorpresa es que al final del informe, el profesor Frontela dice textualmente: no me han sido enviados pelos de la cabeza de Roberto Anglés. No ha recibido pelos de la cabeza de Roberto Anglés. Primera cosa sorprendente y chapucera. Y el cuarto sospechoso del que se va a analizar pelos, en este caso sí, de cabeza y de pubis, es Luis Rivera Gallardo. No sé si todo el mundo sabéis quién es, si habéis escuchado el nombre alguna vez, si os ha interesado el caso. Muchos no sabréis quién es Luis Rivera Gallardo. Pues Luis Rivera Gallardo es Entorno Anglés, este famoso Entorno Anglés en el que las acusaciones y la Guardia Civil siempre está dando vueltas buscando nuevos sospechosos, nuevos participantes en el asesinato de las niñas. Pues Luis Rivera Gallardo forma parte de este entorno de los hermanos Anglés. Luis Rivera Gallardo había cumplido 20 años 3 días después de la desaparición de las chicas, el 16 de noviembre del 92. El mes de octubre, él había estado en un centro de desintoxicación de Remar, ya sabéis, esta asociación que se dedica a la reinserción de toxicómanos, van a buscar muebles, en fin. Por lo visto le habían echado del centro de Remar porque según él no cumplía las normas. Bueno, posiblemente se siguiera drogando o vaya usted a saber qué, porque el problema de Luis Rivera, como tantas personas del entorno Anglés, es que está enganchado a la droga. Bueno, pues Luis Rivera, el 13 de noviembre del 92, el día que desaparecen las chicas, no sabemos por qué mediación de quién, seguramente de Roberto, del que se declara amigo, Roberto Anglés, estaba viviendo en la casa de los Anglés en Catarroja, esa pensión Neusa, donde cualquier persona pues puede ir a pasar temporadas, como veremos después. Neusa Martins tiene su casa abierta en una labor, yo creo que realmente benéfica, y lo digo en serio, a un montón de personas que necesitan alojamiento en un determinado momento. Luis Rivera no tiene dónde ir y va a vivir en casa de Neusa Martins. Vivía allí el día de la desaparición de las niñas y por lo tanto se convierte inmediatamente en un sospechoso de primer nivel. Luis Rivera siempre dirá que él jamás tenía contacto ni con Antonio Anglés ni con Miguel Ricard. Él no va con ese grupo, no tiene nada que ver con ellos. Él es amigo de Roberto, es amigo del pequeño, del Mauri, y él respecto a los hermanos, al hermano mayor, Antonio, y a Miguel Ricard, pues simplemente dice que los ve entrar y salir de casa, que sabe que está en busca y captura, Antonio Anglés, que sabe que está la mayor parte de la semana en el monte con Miguel, no están ni siquiera en casa, que aparecen los fines de semana,
cosa que todos sabemos, que sí que he oído hablar, pues eso, de casetas, del monte, incluso que he oído hablar de que van por Tous, pero no tiene relación con Antonio Anglés. De hecho, los fines de semana Luis Rivera pues ni siquiera sale con Roberto, sino con quien se va por ahí es con un amiguete de su edad, llamado Valdoma, que también pues tenía problemas de drogadicción y que tenía un bar, o era el hijo del dueño de un bar en Catarroja, el bar este del mismo nombre, Valdoma, que todavía, por cierto, existe. Bueno, pues Luis Rivera es entorno Anglés. Y, bueno, ¿por qué existe el entorno Anglés y es tan importante? Que no lo he dicho, lo debería haber dicho antes. Pues el entorno Anglés es fundamental porque el día 27 de enero, como sabéis, a la Guardia Civil le tocó la lotería sin jugar cuando fueron a Catarroja a detener al Enrique Anglés, cuyo nombre aparece en unos papeles de la Seguridad Social tirados cerca de la fosa, y aparece por allí un individuo rubio con una bolsa de naranjas y un perro que se llama Miguel Ricard. Y aquel individuo al que empiezan diciendo quédese ahí en el salón, no moleste, que estamos haciendo un registro, pues durante el propio registro suena el contestador automático, preguntan por un rubio, este rubio, sube un guardia civil de la calle, dicen, oye, el chaval este que ha venido hace poco, mira a ver si ha dejado un coche blanco aquí aparcado de cualquier manera. ¿Tú tienes un coche? Yo tengo un coche. ¿Qué coche es? Un Opel Corsa. Un Corsa, un Opel Corsa, un Opel, un coche pequeño blanco, como decía la señora Badal. ¿Te importa venir a Valencia luego a declarar? Sí, hombre, no me importa. ¿Tú qué estabas haciendo el 13 de noviembre? Yo estaba en la cárcel. Se comprueba, no está en la cárcel. A las pocas horas él está imputado. Y 24 horas después, la noche del 28 al 29 de noviembre del 92, Miguel Ricard está confesando su participación en los hechos. Eso es el entorno Anglés y eso es que les toque la lotería a la Guardia Civil. A partir de entonces, todo el caso va a ser un intento de jugar a la lotería con todo el entorno, con todas las personas que pueden tener que ver con los hermanos Anglés, el entorno conocido, naturalmente. Hay un montón de gente que jamás será conocida y jamás va a salir en un sumario, en este y en cualquier caso, pues van a intentar encontrar, ya digo, otro premio de la lotería jugando con todo el entorno de Antonio Anglés y de Miguel Ricard. No les va a volver a tocar, como sabéis, pero Luis Rivera Gallardo es este entorno de los hermanos Anglés. Muy bien, vamos a ver el análisis morfológico que hace el profesor Frontela de los pelos y con él acabaré este primer vídeo. Toñi Gómez. Pues el profesor Frontela va a estudiar 13 pelos encontrados en Toñi. Es muy importante porque todos estos cabellos son los que luego se utilizarán años después para realizar por fin, cuando se pueda, el famoso análisis de ADN mitocondrial que va a hacer el profesor Carracedo. Bueno, 13 pelos en Toñi. Uno de ellos no se puede estudiar, no es identificable. Es un pelo muy pequeñito, proviene precisamente de la venda que sujetaba las muñecas de Toñi, puede ser un pelo pues de la propia muñeca de la niña, pero en todo caso no se puede identificar. Los otros 12 pelos sí. El profesor Frontela llega a la conclusión, él además dice que estudia muchas veces cada uno de los pelos y que lo piensa mucho antes de decidirse por un sospechoso u otro, o por uno de las niñas, pues esos 12 pelos, 6 son de la propia Toñi. Esto siempre se oculta bastante por la propia versión conspiranoica porque evidentemente no interesa decir, lo cual es evidente, que la mayor parte de los pelos encontrados entre las ropas y pegados a los cuerpos de las chicas van a ser de las propias chicas, como cualquiera pues comprenderá, ¿no? Si tú te encuentran un pelo dentro de tu camiseta o dentro de tu ropa interior, pues lo más probable es que sea tuyo. Bueno, pues 6 de los 12 pelos analizados son de Toñi. Concretamente 3 son pelos de la cabeza y 3 son vellos púbicos. Siempre llevad la cuenta de los vellos púbicos que van a ir apareciendo. 3 de cabeza
y 3 vellos púbicos de la propia Toñi. Los otros 6 son pelos de cabeza que, según el profesor Frontela, corresponden a 2 personas distintas que no es ninguno de los sospechosos. Es decir, ni son de Ricard, ni de Enrique Anglés, ni de Roberto Anglés, aunque de Roberto Anglés no tenemos pelos de la cabeza, ni de Luis Rivera. 3 pelos de cabeza de un sujeto que el profesor Frontela va a llamar sujeto D, y otros 3 pelos de cabeza de un sujeto que el profesor Frontela va a llamar sujeto F. 3 pelos de 2 sujetos distintos que no son los sospechosos. Vamos con Desiré. En Desiré hay menos pelos, pero más variedad. Hay 12 pelos estudiados y, bueno, 4 pelos son pelos de la cabeza de la propia Desiré, según el profesor Frontela. Hay 3 pelos púbicos que están en la braga de Desiré, en la ropa interior, y que dice Frontela que no son identificables. Bueno, podían ser de la propia chica o no, pero no se pueden valorar. Y luego hay un pelo de cabeza de un sujeto distinto a todos los anteriores, que va a ser el llamado sujeto J, un pelo encontrado en el cinturón de Desiré de un sujeto distinto llamado sujeto G, que es el famoso pelo blanco, la cana, que de todas maneras es de un sujeto, dice Frontela, que es de un sujeto distinto, porque no hay ninguna otra cana para poder estudiar. En fin, en cualquier persona que tiene canas, a no ser que tenga el pelo absolutamente blanco, pues también hay pelos negros o rubio, ¿no? Dependiendo de lo que fuera este señor antes de ser canoso. Por tanto, esta cana podía ser de alguno de los sujetos anteriores, que tuviera pelos negros o pelos canosos en su cabeza. Pero, como no lo puede identificar con ningún otro sujeto, va a ser el sujeto G. Tenemos un sujeto J y un sujeto G. Tenemos un pelo en el sostén de Desiré del sujeto F, del que ya se habían encontrado 3 pelos en Toñi, y por fin 2 pelos púbicos que pueden ser medio identificables. Uno claramente, dice el profesor Frontela, es un pelo púbico que apareció entre la ropa de Desiré, que identifica como de Miguel Ricard, un pelo de pubis de Miguel Ricard, y otro pelo de pubis que no es tan identificable, que aparece en el zapato de Desiré, que dice el profesor Frontela que también se parece al pelo de Miguel Ricard. Un pelo de pubis seguro y un pelo de pubis posible de Miguel Ricard en el cadáver de Desiré. Gran descubrimiento. En Miriam va a haber 13 pelos. Y son bastante más fáciles de agrupar. 8 pelos son pelos de la cabeza identificados como pelos de la propia Miriam García. 8. 2 pelos no son analizables, no tienen lo bastante consistencia para ser analizados. 10. Y luego hay 3 pelos púbicos. Uno que está en la braga de Miriam García, que el profesor Frontela dice que no tiene datos suficientes para identificarlo sin dudas, que se parecen a los vellos púbicos que él tiene de Enrique Anglés, pero que no lo puede identificar. Y luego hay 2 vellos púbicos que son compatibles con Miguel Ricard, nuevamente. Uno con bastante seguridad, que por cierto estaba en la braga roja de Miriam, y otro dudoso. Dudoso puede ser incluso de la propia Miriam. Pero fijaos la importancia de este análisis. 4 posibles vellos púbicos de Miguel Ricard en 2 de las niñas. En Desiré, con la que el propio Miguel Ricard confiesa una y otra vez que mantuvo relaciones, bueno, que violó, y con Miriam, de la que Miguel Ricard no había dicho ni pío y que según él jamás
había tenido contacto físico con ella. En el informe, al final, pues Frontela pone la atención no en todos los pelos, en los pelos individuales no los nombra siquiera, y pone atención que en ese análisis pues hay 3 posibles sujetos comprometidos. Uno, Ricard, del que dice que hay 3 vellos púbicos y otro posible; el sujeto D, del que hay 3 pelos en Toñi; y el sujeto F, del que hay 4 pelos, 3 en Toñi y 1 en el sostén de Desiré. Por cierto, si os fijáis, sumando todos los vellos púbicos que aparecen en este análisis a mí me dan 38 pelos, no 35, como se dice, 38, pues en estos 38 pelos solo hay 11 vellos púbicos, de los cuales la mayoría son identificados como propios de las niñas o no identificables. 11 vellos púbicos. Bueno, pues este informe sería una auténtica bomba contra la versión conspiranoica, esa que dice Miguel Ricard es un chivo expiatorio y un cabeza de turco. Bueno, pues Miguel Ricard es un señor del que se encuentran pelos de pubis, además, en 2 de las niñas con seguridad. Para mí, que no soy muy partidario de la versión conspiranoica, pues esto tenía que ser maravilloso y tenía que ser demoledor. Pero, el problema que tiene es que este análisis morfológico no supone ninguna prueba fehaciente. No sirve absolutamente para nada ante un juzgado, sino como, pues como indicios, ¿no? A raíz de esos indicios quizás se puedan hacer otro tipo de análisis posteriormente. Pero repito, todo esto no es en absoluto ninguna prueba fehaciente y jamás se podrá decir que, por ejemplo, que Miguel Ricard estuvo allí, que esos pelos son de Miguel Ricard. Vamos, es simplemente un análisis aproximativo. El 3 de enero de 1996, una vez conocido el informe Frontela, pues la jueza Valverde, que ya ha tomado el mando del juzgado de Alcira, va a declarar cerrado el sumario. Por segunda vez, sabéis que lo intentó cerrar el juez Bor, pues la jueza Valverde cierra el sumario por segunda vez. Pero naturalmente, una vez más, ese cierre del sumario se revocará, porque, como siempre que aparecen pelos, pues van a las acusaciones populares, las acusaciones particulares van a empezar a moverse y van a pedir la revocación del sumario basada en estos datos que da el profesor Frontela. Concretamente es la asociación Clara Campoamor la que, de todo lo que habéis oído del informe del profesor Frontela, lo que le llama la atención no es los vellos púbicos de Miguel Ricard. Bueno, Miguel Ricard es un señor que está en la cárcel, lleva 3 años en la cárcel y de momento no va a salir. Lo que le llama muchísimo la atención a la acusación popular es la cana, el pelo blanco, porque para ellos es el indicio más importante de que ahí puede haber implicada una tercera persona, que no son ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés, que no tenían canas. Esa tercera persona, pues hay que investigarla. Y alguien con muy buena memoria de la asociación Clara Campoamor empieza a pensar en el entorno de los hermanos Anglés y recuerda, que son todos muy jóvenes, y recuerda que el 1 de febrero de 1993, más de 3 años antes, un sujeto llamado Miguel Nicolás Cortona, que tenía 50 años, había acudido voluntariamente a declarar ante la Guardia Civil la relación y el conocimiento que él tenía por aquellas fechas de Miguel Ricard y Antonio Anglés. Se acababa de conocer el nombre de Miguel Ricard como uno de los detenidos,
y Antonia Anglés ya se estaba buscando. Y este señor, Miguel Nicolás, acudió rápidamente, de forma voluntaria, a la Guardia Civil a decir de qué conocía y que había tenido una relación breve, pero una relación con aquellos señores. La asociación Clara Campoamor, la acusación popular, que jamás ha visto a Miguel Cortona, simplemente tiene ese dato, que este señor tenía 50 años cuando ocurrieron los hechos, cumplió 51 en abril de 1993, pues este señor se convierte inmediatamente en sospechoso. Ellos no han visto jamás a Miguel Cortona, no saben si tiene pelo, si no tiene pelo, si tiene el pelo blanco, tiene el pelo negro, pero por edad es el único del entorno de los hermanos Anglés que puede tener alguna relación con esta cana, con este pelo blanco. Y a partir de ahí va a empezar la odisea extraordinaria que va a durar prácticamente todo este año de 1996 de Miguel Nicolás Cortona y que os voy a explicar en el próximo audio que va a ser inmediato. Venga, hasta luego y gracias.